3. El despertar del Vidya perdido. ¿Qué propone la sabiduría hiperbórea a los Vidyas perdidos en este día del espíritu? Lo explicaremos paso a paso, pues la respuesta debe estar claramente relacionada con el problema de la liberación espiritual. No importa aquí el motivo de la decisión, la intuición del yo infinito o del símbolo del origen, o haber escuchado la canción de amor de los Siddhas, etc. Lo importante es que, cuando el Vidya perdido se decide a procurar la liberación del espíritu, su primer paso solo puede consistir en la búsqueda del Selbst, el asiento del yo despierto. La concreción de esa búsqueda implica un salto gnóstico que separa al yo de su confusión con el sujeto consciente, de su identificación con el tiempo inmanente, y lo traslada hacia el Selbst, convertido así en yo despierto, en sujeto atemporal. Desde el Selbst, el yo despierto podrá, al fin, realizar el desencadenamiento del espíritu y transmutarse, si lo desea, en Siddha Berserker. Se advierte entonces el valor de ese primer paso que conduce al Selbst, y se comprende también el interés supremo que, para el Vidya perdido, reviste su ejecución. A ese primer paso, la sabiduría hiperbórea lo denomina despertar. El despertar es desde ahora, gracias al Führer, una posibilidad al alcance de todos, es decir, exotérica. La palabra despertar expresa un concepto sintético cuyo significado solo es exacto si se comprende en el contexto de la sabiduría hiperbórea. Esta palabra sugiere, por ejemplo, que el yo perdido, que intenta dar el primer paso hacia la liberación espiritual, es decir, que intenta despertar, está en verdad dormido, sumido en el ensueño de su confusión con el sujeto consciente. Pues bien, teniendo en cuenta estas aclaraciones, podemos afirmar que la sabiduría hiperbórea propone al Vidya perdido un modo de despertar. Vale decir, enseña la manera de dar ese primer paso, de allanar esa distancia no espacial, no temporal, sino estratégica que separa al yo perdido del Selbst. En esta segunda parte vamos a explicar con detalle el modo de despertar que propone la sabiduría hiperbórea. Pero, para que tal explicación cumpla su objetivo esclarecedor, es necesario exponer de entrada su método, mostrar hacia dónde apuntan los planteamientos. Tal necesidad se entenderá mejor si advertimos que el despertar del yo perdido no es una operación que admita analogías lineales. O sea, no es posible brindar una explicación paso por paso, como por ejemplo, el método para cambiar un neumático con un programa de camino crítico. La imposibilidad, sin embargo, no obedece a motivos esotéricos ni misteriosos, sino que tiene su origen en la naturaleza polifacética del problema del despertar, lo cual impide tratar el tema desde un solo ángulo. Debemos comenzar, pues, por exponer el problema y el método empleado para resolverlo. El problema del despertar parecería fácilmente resuelto con solo responder a la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer, concretamente y prácticamente, el Vidya perdido para despertar? Pero ocurre que a esta pregunta ética solo le cabe una respuesta: el Vidya perdido debe modificar permanentemente la actitud de su yo y con tal actitud debe avanzar hacia el Selbst. Bien que se mire, esta respuesta plantea a su vez dos cuestiones. 1. ¿Cuál es esa nueva actitud del yo perdido? 2. ¿Cómo saber hacia dónde hay que avanzar? Es decir, ¿dónde queda el Selbst? Y las respuestas a ambas cuestiones son las que impiden tratar el tema en forma lineal, pues no conviene bajo ningún punto de vista exponerlas por separado. Iremos, pues, en busca de ambas respuestas, aproximándonos a ellas en conjunto. De las dos respuestas, la primera es la más fácil de resumir por anticipado, y la segunda la más difícil. Para explicarlas, en cambio, partiremos de la segunda y tardaremos bastante en llegar a la primera. Adelantaremos ahora ambas respuestas para que se entienda el método que sigue la explicación, aunque recién serán comprendidas más adelante. Como respuesta a la primera pregunta, la sabiduría hiperbórea propone la práctica del honor. Mas tal honor no es una mera virtud moral, sino una moral en sí misma, un modo de vida que sitúa al Vidya perdido más allá del bien y del mal. Es decir, más allá de los conceptos judaicos de bien y mal. Porque resulta que el honor es algo que, como el yo perdido, puede ser despertado. ¿Cómo? Adoptando una actitud graciosa luciférica. Según veremos, esta actitud despierta por sí sola al Vidya perdido y fortalece poderosamente la voluntad egoica, favoreciendo el cambio definitivo. Ello es posible porque, el honor del Vidya es el acto de su voluntad graciosa.
La primera respuesta se reduce, así, a una descripción de la actitud graciosa luciférica. Pero ocurre que tal concepto, para transmitir con claridad su significado, requiere ser expuesto en un marco eticonológico. Es decir, en un contexto propio de la sabiduría hiperbórea. Lo que más desarrollo llevará en la explicación será, entonces, construir dicho contexto. La actitud graciosa luciférica se definirá, en el tomo octavo, como carácter típico de una tipología eticonológica del viria perdido. Es decir, una tipología que solo toma en cuenta el aspecto espiritual del viria, su yo perdido. La segunda respuesta es la más difícil de anticipar, aunque constituirá el tema con que se iniciará la explicación. El viria trata de despertar, y para ello debe buscar el Selbst. ¿Mas dónde se encuentra el Selbst? No hay que insistir en que, hasta hace muy poco, antes del día del espíritu, la respuesta a tal pregunta formaba parte del misterio. Hoy, sin embargo, podemos responder a ella por medio de un símbolo. No se trata, desde luego, de un símbolo nuevo, lo que resultaría sospechoso y absurdo, sino de uno muy antiguo, que los hombres de Cromañón salvaron de la Atlántida y conservaron por milenios como muestra del más elevado saber, como representación de una verdad terrible, revelada a los hombres por los dioses. Aquellos dioses fueron, por supuesto, los Siddhas de Agartha, quienes durante un largo periodo reinaron sobre la Atlántida intentando transmutar las razas de virias perdidos mediante métodos carismáticos de estrategia hiperbórea. En ese tiempo, el símbolo al que aludimos, y que vamos a llamar laberinto exterior, era la clave de transmutación de la más alta iniciación. Era el fundamento del misterio. Por su intermedio, es decir, por la aprehensión de su verdad oculta, el hombre semidivino podía transformarse en Dios. Según se detalla en el inciso La resignación de Wotan y en los incisos subsiguientes, fue merced al sacrificio de su voluntaria crucifixión en el árbol del mundo que Wotan redescubrió el secreto del encadenamiento espiritual. El Granas contempló entonces el símbolo del origen y reveló a los arios las runas increadas que hacen posible la liberación espiritual y la conquista de la eternidad perdida en el origen, convirtiéndose así en el guía racial de la raza blanca hiperbórea. Esa revelación la consumó instituyendo el misterio del laberinto, el primero de los misterios antiguos. Aquel misterio constituyó la base de la orden medieval Einerjar, fundada por John Dee en Alemania, cuyo funcionamiento secreto durante 3 siglos concluyó en la Tullgesellschaft y la Orden de Caballeros Tirodal, quienes son hoy sus actuales depositarios en Sudamérica. En síntesis, podemos adelantar que la revelación de Wotan, el misterio del laberinto, consistió en un signo rúnico conocido como el laberinto exterior de Wotan, Tirodingibur, o el símbolo sagrado del viria. La importancia de este signo ha de evaluarse a partir de la siguiente propiedad: su significado expresa la totalidad de la sabiduría hiperbórea. Vale decir, la primera y la segunda parte del libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea solo contienen aproximaciones sistemáticas al significado del símbolo sagrado del viria. A este símbolo se lo califica como la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. Este problema se puede reducir racionalmente a la necesidad de cumplir con 2 actos egoicos, despertar y orientar. Con otras palabras, el yo perdido debe primero despertar de su sumisión psicológica en el sujeto consciente y segundo, orientarse hacia el Selbst. El símbolo sagrado del viria facilita con holgura la ejecución de ambos actos, tal como se demostrará en la segunda parte. El despertar se logra simplemente por la comprensión interior del significado, revelado inductivamente con el laberinto exterior de Wotan. La orientación hacia el Selbst requiere, además, la práctica de la iniciación hiperbórea, un acto ejecutado simultáneamente en 2 mundos, durante el cual los siddhas leales plasman el signo rúnico en torno al yo perdido, quien, desde ese instante, consigue localizar el Selbst y orientarse definitivamente hacia él. El símbolo que vamos a estudiar constituye, entonces, una gran clave, permite establecer la distancia entre el yo perdido y el Selbst. Empero, esta clave no será captada de inmediato por el viria perdido. Primero debe saber cómo situarse frente al símbolo para que éste le revele su secreto, cosa que no podrá lograr si antes no le restituye su sentido metafísico. Todos los símbolos sagrados han sido objeto de una atroz degradación cultural, como efecto tenebroso del Kali Yuga. Pero este símbolo, en particular, por su peligrosidad para los planes de la sinarquía, ha sufrido un destino peor,
según veremos con detalle en el tomo séptimo, se lo ha empleado como base de un match game, es decir, se lo ha asociado a una función lúdica. Una parte de la explicación se dedicará, entonces, a examinar el problema de la degradación de los símbolos sagrados y la actitud de los vidyas perdidos frente a ellos. Y desde ese nodo se irá desarrollando también la tipología eticonológica necesaria para describir la actitud graciosa luciférica. En síntesis, en esto consiste el método de la explicación, un desarrollo que incluye muchos temas, pero durante el cual se va dando respuesta, implacablemente, a las dos preguntas antes planteadas. Al final, se habrá expuesto, sin equívocos insalvables, la propuesta que la sabiduría hiperbórea hace al vidya perdido que ansía despertar como espíritu hiperbóreo, como cita, como Dios.